Hola a todos y a todas, mi nombre es Sergio Delgado. Empezamos el proyecto Arteactivo, retomamos, mejor dicho, el proyecto Arteactivo de nuevo otra vez en este formato a través del canal de YouTube, porque como sabemos, pues aún todavía no podemos retomar o volver a las clases presenciales. Em, Os voy a explicar en primer lugar en qué consiste este proyecto Arteactivo para el que no lo conozca y enseguida empezamos con los contenidos. Bueno, Arteactivo, como veis ahí, está en el 10º aniversario. Es un programa de divulgación de las artes plásticas y la historia del arte que viene desarrollado por la Delegación de Cultura de Getafe y que llevamos, por eso, el 10º aniversario desde el año 2010. ¿Veis? Un calendario de conferencias una vez al mes con una actividad más teórica y otra que a veces es visita a exposición o otras veces es un taller práctico en el que vamos a hablar fundamentalmente pues, de terreno relacionado con la historia del arte y de las artes plásticas. Bueno, como veis en la imagen, el que quiera recibir información de manera periódica, pues como enviar un mail al correo que tenéis ahí, pues el responsable del área pues se pondrá en contacto con vosotras y vosotros y recibiréis toda esa información. Bueno, después de haber hecho la presentación habitual, para los habituales Arte Activo, esto les sonará ya una retahíla, porque después de 10 años con 9 intervenciones al año, o sea que son 9 por 10, son 90, ¿verdad? Bueno, pues después de todo esto, pues ya algunos se lo conoce y para los que no lo conozcan, pues ya dicho está. Y empezamos. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de Rembrandt. Fijaos, estamos en el 10º aniversario. Esto significa que estamos de celebración. Llevamos desde octubre de celebración y, bueno, pues hemos tocado temas que ya han aparecido en otros momentos en estos 10 años y que pertenecen por decirlo así, a los top, ¿no? Pues hemos hablado de Pablo Picasso, hemos hablado de Caravaggio, hemos hablado de Velázquez, hemos hablado del impresionismo, hemos hablado de la mujer en la historia del arte. Hemos hablado bueno, como siempre, de arte contemporáneo a través de Arco Madrid. Claro, si estamos hablando de elementos y personajes referenciales de la historia del arte y de la pintura, en este caso, pues era imposible evitar a Rembrandt. No solo es que, además es que no merece la pena evitarlo, porque si eres un apasionado del arte, la figura de Rembrandt tiene que aparecer. Y esta charla pone ahí claroscuro de artista, bueno, hace un poco referencia en cuanto a lo de claroscuro de artista a dos vertientes. Por un lado, la vertiente técnica, es decir, la técnica de claroscuro dentro de la pintura barroca va a ser fundamental, a partir de Caravaggio fundamentalmente en el tenebrismo, etcétera. Y luego tendremos a referentes como puede ser Rubens, pero como puede ser Rembrandt y por supuesto Velázquez dentro de esta forma de trabajo. Y por otro lado, claroscuro de artista en cuanto a ese término de contraste que fue la biografía de Rembrandt, cómo experimentó en sus propias carnes pues las mieles del triunfo y también la desesperación de la derrota o del declive, tanto económico como físico como de prestigio dentro de su propia biografía. Bueno, todo eso se puede casi ver en este autorretrato que luego comentaremos, pero fijaos en la inmensa capacidad de comunicación que tiene Rembrandt a la hora de transmitir en este caso con el retrato y en este caso con un autorretrato. Está hablando de sí mismo y va a utilizar durante su vida el autorretrato como una forma de experimentar técnicas, pero sobre todo de contar cómo se encuentra y qué es lo que le está ocurriendo. Bueno, pues este es el tema de arte activo y voy a intentar ser breve y vamos a intentar también ver los elementos principales de la obra de Rembrandt y por supuesto un artista de esta dimensión pues se nos quedarán algunas cosas fuera del espacio que vamos a hablar, pero esto nos dará para muchas más charlas. La situación previa al nacimiento de Rembrandt en la zona, en los Países Bajos, pues era esa independencia que consiguen a través del Imperio Español, a través de Guillermo Orás, que tenéis ahí. Bueno, el Imperio Español encabezado por Felipe II en el retrato de Sofonisba Anguissola, y esto va a hacer que por un lado haya la zona protestante, que será lo que ahora conocemos como Bélgica, y por otra parte, pues lo que es Holanda, que a través de un lenguaje propio como es el neerlandés y la religión calvinista, pues se van a dividir de esta manera. Rembrandt va a pertenecer a esta zona
Y bueno, pues esa va a ser un poco ese entorno que se va a encontrar de una zona que va a prosperar en poco tiempo, gracias a, pues, a tener una cultura bastante asociativa, tener una lengua común, y que la religión calvinista además es tolerante con la minoría católica y minoría judía, de forma que las cosas más o menos funcionan bastante bien. Como veis, bueno, he puesto este cuadro aquí de Jan Steen, pero bueno, para hablar un poco de cómo iban las cosas también. Por un lado eran muy ordenados, pero también pues había esta representación del mundo familiar, en este caso festivo, un poco desordenado, pero muy alegre. Es decir, estaban, después de haber conseguido esa ruptura con el Imperio Español, que luego no fue tan sencilla posteriormente, pero vemos que pues había este desarrollo social y económico representado en esta escena de la alegre familia de Jan Steen. Pasaban cosas curiosas también, como la burbuja del mercado del tulipán, ¿no? El tulipán que vienen importados de las Indias en el siglo XVI, de repente se genera un consumo y una inversión que llegó a provocar una quiebra. Esto que nosotros conocemos bien en España de las burbujas, pero aquí fue inmobiliaria, bueno, pues en el siglo XVII hubo una quiebra de la Banca Nacional a través del tulipán. Quiero decir que había un movimiento económico y de desarrollo que llevaba a este tipo de problemas. Bueno, ese es el entorno donde se mueve Rembrandt y empezamos ya a preocuparnos un poco más por la figura propiamente dicha de Rembrandt. Fijaos, aquí le tenemos. Leiden, que es su ciudad de nacimiento, es una ciudad que está a unos 40 kilómetros de Ámsterdam, en 1606, y bueno, va a morir en Ámsterdam. No va a moverse apenas, no tiene un viaje a La Haya, también, y poco más, poco más. Este sentimiento de orgullo que hablábamos hace un momento que podían tener los holandeses, pues en Rembrandt se va a ver muy bien en algunos elementos, como cuando uno de sus maestros le aconseja viajar a Italia para conocer y estudiar la obra de Caravaggio. Y Rembrandt dice que no es necesario. Si vivo en Ámsterdam, si estoy en la zona más importante donde hay mayor movimiento de información, de comunicaciones y de desarrollo mercantil, no es necesario que me vaya a Italia. Si va a venir Italia, por decirlo así, a mí. Bueno, pues Rembrandt, si lo comparamos con figuras de las artes del momento, como Rubens, que es unos 15 o 20 años más joven que Rembrandt, que sí viajó sin parar, también tuvo una labor de embajador. Rembrandt no, Rembrandt viajó muy poquito y se dedicó a documentarse con toda la información que era capaz de asumir la ciudad y Ámsterdam, fundamentalmente, con el puerto de comercio donde aparecían piezas de todo tipo. Lo cual luego, lo veremos después, va a influenciar mucho en ese fervor, esa pasión por el coleccionismo que tuvo Rembrandt, que fue su ruina, por otra parte. Bueno, pero vamos a empezar desde el principio, ¿verdad? Rembrandt nace en Leiden. He puesto este grabado de Rembrandt que es posterior, este molino, que él va a conocer muy bien el ámbito de los molinos y el ámbito del Rin, ¿no? Vemos que se llama, como hemos visto hace un momento, su nombre es Rembrandt, que es un nombre eh, un poco extraño, no es muy común. Es el octavo de 9 hermanos. Se cree que los padres pensaban que iba a tener una hija, que posiblemente le van a llamar algo así como Remigia o algo así. Como nació, pues le pusieron Rembrandt, y lo de Hamsun es el hijo de Hamers, que es el padre, y Van Rijn, del Rin, ¿no? Que es la ciudad donde Leiden, que es colinda con el Rin. Y el padre es molinero, tiene un molino, y su madre es hija de panadero, de forma que la familia de Rembrandt, desde luego, no va a tener problemas de alimentación y, por supuesto, no va a tener problemas económicos. O sea, viven bien. Hay veces que cuando repasamos las biografías de otros artistas es importante ver de dónde vienen, si viene una familia más deprimida, si han sido rechazados o no, etcétera. Bueno, Rembrandt va a tener la posibilidad de estudiar la Escuela Latina de Leiden. También va a la universidad, que luego lo abandona para dedicarse a la pintura, y va a ser, pues como digo, hijo de una familia acomodada de 9 hermanos más que tiene, de los cuales dos de ellos fueron también panaderos, otro trabajó en el molino. Es decir, bueno, pues estos oficios que proporcionaban una estabilidad económica a la familia. Bueno, aquí vemos
a Hermann Gerritz, que es el padre de Rembrandt, este dibujo, este retrato del padre que hace Rembrandt en 1630. Este es uno de los pocos retratos de los dibujos de Rembrandt que están fechados, catalogados como retrato de su padre. ¿No? No hay muchos, sin embargo, se sabe que posó para muchos de sus estudios y para muchos de sus cuadros, como lo veremos en varios ejemplos que vamos a ver en esta charla. Bueno, vemos que lógicamente el entorno familiar y utilizar a tu familia como modelo te da señales de cómo fue la relación con la familia. No hubo, ya sabéis que hay en otras biografías que hay una ruptura con la familia. Este no es el caso. Rembrandt tiene una relación cordial con sus padres. No tiene que romper con el padre ni con la madre para ser artista y de hecho lo va a utilizar en muchas ocasiones como modelo. O este aguafuerte de la madre en 1628. La técnica del aguafuerte, Rembrandt fue maestro absoluto. Esta forma de utilizar las técnicas de calcografía o de estampación a través dar un barniz a la plancha donde se dibuja, en vez de utilizar arañar, sino con una aguja, es casi como si dibujaras, de manera que se consigue más precisión y luego ya se pueden hacer después con ácido disolver toda la zona que está protegida del dibujo, pues se puede hacer diferentes estampaciones y consigue gran precisión. Y veis aquí como Rembrandt lo conseguía a través de estas líneas de entramado, de volúmenes, de claroscuro, este retrato de la madre, esta madre que aparece aquí, bueno, pues casi ya mayor, este retrato es de 1628. Pensad que la diferencia de edad entre Rembrandt y sus padres era bastante, porque al fin y al cabo tuvieron 9 hijos y él fue el octavo, fue el penúltimo. Pero veis que con qué delicadeza va a tratar a su madre y además como en muchas ocasiones lo que sí que lo que va a hacer es eh, utilizarla también como modelo en algunas de las piezas. Bueno, una vez presentado a los padres, pues vemos cómo hablamos un poco de la ciudad de Leiden, ¿no? Es una de los, en la Holanda del siglo de oro, pues fue una de las ciudades de mayor importancia cultural. Por esto él tuvo la posibilidad de ir a la escuela latina de Leiden y luego incluso a la universidad. También tenía una intensa vida comercial y estaba muy cerca de Ámsterdam, estaba a 40 kilómetros de Ámsterdam. Vemos como el río aparece por ahí, y esta es de las pocas escenas paisajísticas de Rembrandt que, a pesar de que pintó pocas, pues se le considera uno de los grandes paisajistas y casi precursores de algunos paisajistas o tipo de paisajismo como fue el impresionismo. Bueno, en esta pequeña ficha vemos un poco el recorrido de, de Rembrandt en lo referente a su formación, ¿verdad? Estudió en la Escuela Artística de Leiden. Cuando deja la universidad para dedicarse a artista, estuvo en el taller de Jacob van Swanenburg. Después ya cuando viaja a Ámsterdam está en el taller de Peter Lassmann y de Jacob Pinas. Fijaos, estos dos artistas, fundamentalmente Peter Lassmann, son artistas que se han formado en Italia, fueron a Italia, volvieron y vienen totalmente influenciados por la figura de Caravaggio. Y esto se va a ver muchísimo, con mucha evidencia en la obra de Rembrandt. Después abre un taller muy pronto, con Jan Liebes, con un compañero artista, abre un taller en Leiden y ya posteriormente se instala en Ámsterdam. Bueno, a partir de ese momento ya empieza a desarrollar una obra que fue muy importante en el sentido que él fue un artista que en su momento fue totalmente prestigioso, totalmente famoso, con todo el éxito que llegó a tener, que podía tener realmente. Los encargos como maestro, también como maestro grabador, en fin, tuvo todo el éxito. Y luego hay un punto de inflexión en su carrera en el que todo eso se va a pique. Bueno, ahora hablaremos de todo ello. Fijaos, con 19 años abre el taller con Liebens y empieza incluso a tener sus primeros discípulos. Y este es uno de los primeros cuadros en los que hace, bueno, no, uno de los primeros, no, es el primer cuadro firmado por Rembrandt, donde aparece esta lapidación de San Esteban, ¿no? San Esteban que a través de Esteban fue acusado de blasfemia, ¿verdad? Por blasfemar contra Moisés y contra Yahvé. Entonces, el Sanedrín de turno pues, le sentencia a morir lapidado. Entonces, se considera el primer mártir cristiano.
Toda esta referencia a elementos del Antiguo Testamento de Rembrandt es muy curiosa cuando él pertenece a la cultura a la religión calvinista, donde pero no hay ningún problema de utilizar la Biblia como elemento representativo y narrativo. Y a Rembrandt le va a interesar mucho todos estos párrafos y todos estos textos porque le van a dar pie a trabajar el estudio de la expresividad del cuerpo humano, el estudio de la expresividad del rostro, de la anatomía y del movimiento y este sentido dramático de la pintura. En este primer Rembrandt iniciático, fijaos que ya tenemos algunos elementos que nos pueden servir para comprender la pintura de Rembrandt. Por un lado, el juego de contraluz o de claroscuro. Fijaos en el lado izquierdo de la pieza, como tenemos esa figura del caballo, ese hombre que está con el brazo levantado lanzando una piedra de espaldas al espectador, que está todo en sombra. De manera que lo que hace es empujar la mirada hacia la derecha del cuadro. Y al mismo tiempo, en la parte superior, pues en la zona arquitectónica, pues vemos que se vuelve a oscurecer la figura, de manera que se genera ese paréntesis que hace que nos vayamos al centro de acción del cuadro. Es decir, hay una escenificación en cuanto a las luces para dirigir la mirada del espectador de manera dinámica, que hagamos un pequeño recorrido. Y luego hay otro elemento fundamental, que es la expresividad del cuerpo. Todas estas piezas en tensión que se están moviendo, que están lanzando las piedras y la figura del mártir que está levantando pidiendo clemencia, cómo se genera, es absolutamente dinámico. Hay una figura en el centro del cuadro que ya ha lanzado la piedra y que tiene todo el brazo girado. Todos estos estudios de anatomía y todos estos textos ahí le van a servir como excusa para estudiar el cuerpo humano y estudiar la expresión de los rostros. Y no solo eso, sino que también de la influencia de Caravaggio, y esto lo veremos en otras piezas, vamos a ver también cómo hay algunos elementos mundanos. ¿Qué significa? Que va a utilizar a gente de la calle para posar. Y además, no solo gente de la calle, sino él mismo. Él aparece aquí y se puede considerar, eh, se cree que es el primer autorretrato de Rembrandt donde vemos que hay dos figuras, fijaos ahí que lo he señalado con una flecha, donde se cree que esa figura es un autorretrato de Rembrandt y el que está debajo de la mano es su compañero artista y compañero de taller, Lievens. Bueno, pues utiliza esa expresión del autorretrato ya por primera vez como relleno, entre comillas, en uno de sus cuadros. Bueno, aquí en esta pieza tenemos una comparación entre el cuadro de Pieter Lasman, el maestro, uno de los maestros de Rembrandt, y el cuadro que hace Rembrandt posteriormente sobre el mismo tema. Fijaos en la diferencia de tratamiento de la pintura entre Lasman, que como decíamos antes tiene esa formación italiana, y cómo le ha transmitido a Rembrandt también todos los elementos fundamentales del claroscuro y de la iluminación. Y por otra parte, las diferencias en cuanto al dinamismo compositivo, donde ya empieza a verse a Rembrandt como sobresale por encima de su maestro. Entonces, bueno, la narrativa de estas dos piezas, bueno, de lo que se encuentra en el asno de Balaam es el profeta mesopotámico Balaam, que es contratado para ir a blasfemar o para meterse un poco con los judíos. Pues en el transcurso de ese viaje, de pronto el asno en el que está montado se para y no quiere avanzar. Y claro, Balaam no hace más que darle palos, palos, hasta que por boca de Dios, a través de la intervención de un ángel que no puede ver Balaam, que solo puede ver el asno, pues le pregunta, ¿por qué me estás apaleando? Entonces, fijaos cómo Rembrandt utiliza la figura del asno como si casi la humaniza. ¿Veis? En la postura, la boca abierta, mirando casi de manera frontal. Y lo más importante es que si vemos la composición del asno, pues tenemos una línea de horizonte donde están apoyados tanto la figura del ángel como el asno, como el profeta, casi de manera ortogonal, es decir, perpendicular al suelo aunque hay una diagonal en la parte trasera del cuadro, y sin embargo en Rembrandt sí que se trabaja sobre una diagonal que se extiende por toda la pieza, desde la cabeza del asno, la cabeza del profeta, las figuras que están en la parte de atrás, y hacen que sea todo muchísimo más dinámico, y al mismo tiempo se entrecruza en otra diagonal con el ángel. Con lo cual, aquí Rembrandt cada vez está pretendiendo ser más dinámico con la pintura y cada vez va a forzar más las expresividades, tanto del cuerpo a través del escorzo y como de los rostros y los gestos de las caras. O, por ejemplo,
Otra obra recurrente en las piezas de Rembrandt, que es la figura de Tobías, en esta pieza donde ya empezamos a descubrir también a Rembrandt, por supuesto, estudioso de la expresión, estudioso de la luz, del claroscuro, del claroscuro incluso dramático, esta luz que viene de izquierda a derecha, que tiene mucho que ver con Vermeer también, dentro de un espacio interior, de las expresividades de la cara y también de la definición y de la descripción de las texturas, tanto en las carnaciones, en las arrugas de la piel, como, como el manto o las ropas de los personajes, etcétera. ¿Veis aquí? Tobías que está ciego, pues digo porque le habían cagado las gaviotas, curiosamente, pues aquí lo que está haciendo es implorar realmente. Fijaos en las expresividades del rostro, cómo todo pertenece a una narrativa. La- en, en este caso, Tobías que acusa a su mujer de haber robado, porque como él se queda ciego y no tiene para vivir, pues ella cose y consigue dinero. Pero en este caso, en vez de conseguir dinero, consigue pues el cabrito este que lleva, ¿verdad? Y cuando lo entrega, su marido Tobías le acusa de haber robado. Y entonces cuando se da cuenta que no es cierto, que ella está trabajando y está consiguiendo traer alimento a la casa, pues él se queda avergonzado y le pide a Dios que le mate como castigo por haber dudado de su mujer. Bueno, pues todas estas expresiones de los rostros, el rostro de la mujer de Tobías, que le está intentando justificar lo que ha ocurrido y que lo comprenda, y el rostro de él pidiendo a Dios que, que no que interceda, sino que sea capaz de matarle por haber cometido el error de dudar de su mujer, todas esas expresiones, los ojos huecos de Tobías, todo esto, Rembrandt lo va a empezar a trabajar con mucho detenimiento. Es decir, la expresividad del rostro va a ser algo fundamental en las obras de Rembrandt. O, por ejemplo, aquí tenemos también con la influencia de sus profesores italianos, no, de formación italiana, de caballista, por ejemplo, este claroscuro, ¿no? Este claroscuro con la luz tapada por la mano de la parábola del rico necio, ¿no? El rico que acumula dinero y vende y para tener más dinero y más posesiones y más documentos. Veis que tenemos las monedas en la parte inferior, todos los documentos de sus posesiones en hebreo escrito alrededor, de esa forma austera donde el rico necio no piensa en qué puede pasar en el futuro. De hecho, Dios dice, deja de alimentarte desde el punto de vista económico, porque es mejor que alimentes tu alma porque vas a morir inmediatamente, ¿no? Bueno, pues toda esta parábola del rico necio aparece aquí representada en este elemento casi claustrofóbico donde la figura está encerrada entre sus riquezas y esa luz que intenta iluminar lo que debe hacer, ¿no? Que es repartir lo que ha conseguido. Fijaos cómo en la parte inferior del cuadro tenemos un reloj, como que es esa simbología de que las horas están contadas. Por mucho que acumules, el destino va a ser inminente. Bueno, pues Rembrandt, todas estas narrativas le sirven para desarrollar su aspecto teatral en la pintura, el estudio de las texturas, el estudio de la expresión del rostro que aparece continuamente. Vemos aquí esta vocación de San Mateo de Caravaggio, la relación que hay entre la forma de utilizar la luz de manera teatral y cómo se van iluminando las manos sin que se vea el foco de luz. Desde el cuadro anterior de Rembrandt vemos cómo la vela está tapada por la mano y en este caso la luz de Caravaggio aparece fuera del entorno generando una simbología, ¿verdad? Generando una especie de personificación del elemento luminoso que es el que realmente le va a generar la narrativa de la pieza. Bueno, y avanzamos un poco y tenemos a Rembrandt en este cuadro donde de nuevo se cree que se autorretrata y se autorretrata de una forma muy interesante, que es como artista. No tantas veces se va a autorretratar como artista, porque a medida, cuando le va a ir bien y lo vais viendo en los cuadros, pues él que tiene esa tendencia a los vestuarios y incluso a disfrazarse, pues va a aparecer como un caballero o como alguien poderoso, con muchas joyas, etcétera, como una especie de noble, ¿verdad? Más que como un artista. Pero aquí que estamos empezando, en este retrato, pues aparece fundamentalmente el oficio. Fundamentalmente el caballete, lo vemos ahí, como elemento principal del cuadro, casi como una segunda persona, como la personalidad a la que aspiro. Él aparece en segundo plano, donde no se nos llega a describir del todo, sino lo que está haciendo es describir y, en este caso, dignificar el oficio de artista, o cosa que Velázquez hizo en las Meninas, por ejemplo.
Bueno, pues vemos este ámbito que también es muy werneriano, en cuanto al interior luminoso de luz natural y el artista con la paleta, con el tiento, alejado y dejando que sea la obra la que tenga que hablar. De hecho, es que la obra era la que tenía que hablar. En este caso, Rembrandt va a necesitar que sus cuadros sean importantes y que trasciendan, cosa que va a conseguir. Y ya que estábamos hablando de autorretratos, pues este es uno de sus primeros autorretratos. Y claro, esto nos lleva a la otra reflexión. ¿Para qué sirve el autorretrato? El autorretrato sirve fundamentalmente para dos cosas. A los artistas les va a servir muchísimo como lugar, como laboratorio, como para hacer pruebas, para aprender la técnica. ¿Qué mejor forma que autorretratarse para no tener que pedir justificación, o mejor dicho, para no rendir cuentas con el modelo? Si tú retratas a otra persona, pues si te queda bien o te queda mal, pues tendrás que justificar el cuadro de alguna manera. Pero si es tu propio rostro, no tienes que rendir cuentas a nadie. Entonces sirve mucho para investigar. Aquí Rembrandt investiga, por supuesto, y empieza a ser innovador. Todo esto de la pintura pulida que utilizaban los pintores anteriores a Rembrandt va a desaparecer, porque Rembrandt, que es capaz de trabajar, cuando digo pintura pulida, es cuando no se notan las pinceladas en el cuadro, ni siquiera los empastes, Rembrandt, en ese proceso de grisalla, de trabajo de claroscuro, donde hace el dibujo, el estudio de la figura y luego va a aplicar las luces y las sombras con un solo tono, generalmente un color rojizo. Una vez tienes todo eso resuelto, pues después va a hacer hincapié fundamentalmente en las luces, que son las que va a empastar más, donde va a generar más elementos de pintura, más empaste. Una vez teníamos todo eso, pues ya se podían trabajar las veladuras, los barnices y el cuadro quedaba totalmente liso. Rembrandt empieza a hacer una técnica que se llamó el esgrafiado, que es arañar el cuadro, de forma que todos esos rizos que veis en el borde del cuadro, pues están arañados con el mango del pincel o con la espátula, sacando la pintura que hay debajo, de manera que va a generar esos surcos que luego llevará también a las carnaciones, a las arrugas de la piel, de forma absolutamente magistral, generando pintura que ya no es tan delicada, que deja trascender la mano del artista. ¿Bien? Y esto Rembrandt, en estos retratos, va a hacer esas pruebas que luego va a llevar a cabo en sus cuadros y ya no digamos en su obra final, en la que va a dejar perfectamente que se vean los espatulazos, la intensidad del color, sin ningún miedo a que eso deteriore la expresividad del cuadro. Por otro lado, Rembrandt aquí se autorretrata como un artista joven en el que apenas vemos el rostro, donde gira la cara en una posición de tres cuartos muy dinámica, con los hombros en escorzo, donde intuimos una mirada que puede ser casi desafiante. Pero realmente aquí lo que le está interesando más es practicar esos toques leves en la punta de la nariz, el impacto de luz en el pómulo y en el cuello. Se decía que los codos de Rembrandt se podían agarrar desde la nariz, porque como era donde más luz había, pues metía tanta pintura que se podían levantar del suelo desde las narices. Bueno, pues aquí tenemos este Rembrandt muy joven que empieza a hacer estas maravillas de contrastes. Fijaos el fondo, cómo da forma a la figura. Bueno, fantástico. Y para que veáis un poco, su socio en el taller era Lievens, y aquí hay tres obras de Lievens para que veáis el nivel que tenían estos dos chicos que habían abierto un estudio y que eran magníficos. Bueno, aquí vemos un autorretrato de, de Lievens en el lado izquierdo. En la parte central tenéis este retrato de Constantin Huygens, que fue uno de los principales motivadores de este estudio, a los que hizo bastantes encargos y les sugirió bastantes obras. Y a la derecha tenemos una curiosidad, que es un retrato hecho por Lievens de Rembrandt. Fijaos, si recordamos ahora y veremos posteriormente los retratos que llevaba a cabo, los autorretratos que llevaba a cabo Rembrandt, pues Rembrandt era muy fiel a su físico. Rembrandt no era guapo, por decirlo de esta forma. Tenía esas narizotas, luego las arrugas de la cara según iba creciendo. Bueno, sin embargo, aquí Lievens hace eso que estábamos comentando antes. Cuando retratas a otra persona, pues a veces intentas dulcificar un poquito el rostro. Aquí vemos un Rembrandt guapo, y yo creo que incluso excesivamente guapo para lo que Rembrandt podría asumir como propio. Fijaos, aquí en este autorretrato, Rembrandt se nos presenta como los típicos autorretratos de joven maestro, joven genio. Esto lo vamos a ver mucho en la historia de la pintura. Esa figura en escorzo, como decíamos antes, que nos mira desafiante. Las miradas a veces varían un poco por este juego de espejos que necesitan los artistas para poderse autorretratar. Nos mira
de arriba a abajo, con un poquito de altivez. Claro, se está representando como una persona que es joven, que es con toda la energía absoluta y con ganas de comerse el mundo y te está diciendo lo bueno que es. Y realmente es que es muy bueno. Fijaos en las texturas de la coraza en la parte superior del cuello, de la camisa, cómo es capaz de describir perfectamente las texturas y al mismo tiempo dulcificar en el rostro esa mirada que es intensa y que se está presentando de manera altiva. Lo es, ¿no? Bueno, aquí ya empieza esta relación de Rembrandt con el autorretrato como elemento biográfico, donde se va a describir cómo se encuentra. Fijaos, qué maravilla de detalles en cuanto al uso de las texturas y cómo, a pesar de que está representando la tela, cómo vemos ya cómo trasciende el empastado de la pincelada, cosa que esto era totalmente innovador, ¿eh? No era muy frecuente que los artistas lo llevaran a cabo, porque lo que se pretendía es que, sobre todo en la pintura flamenca tradicional de Van Eyck, es que no se notase nada la pincelada. La labor del artista no tenía que trascender en el resultado final. Sin embargo, Rembrandt es capaz de combinar esos trazos, esas texturas, como después, como también lleva a cabo Velázquez, y al mismo tiempo generar texturas que sean fieles a la realidad. Bueno, y en estos cuadros, a partir de este momento, en estos primeros pasos, estamos en 1627 al 33, estos cuadros que van a tener estas referencias religiosas. Fijaos esta presentación del templo con esa luz central que de nuevo vuelve a ser una luz dramática, una luz que genera modelado, pero al mismo tiempo genera composición, nos empuja la mirada hacia abajo, pero estamos dentro de un templo. Entonces vemos esas columnas que casi recuerdan a los templos del Renacimiento italiano, donde es absolutamente magnífico el lugar y al mismo tiempo la zona dramática central, donde tenemos a Simón con Jesús y con la Virgen María, donde se está presentando en el templo la figura de Jesús. Este terreno escenográfico recuerda a Caravaggio, pero también hay referencias ya de la pintura de Tiziano, donde los colores se van a fundir y difuminar en algunas zonas. Fijaos que la maravilla de las expresiones, tanto de la figura de Simón, como de la Virgen, como de toda la escenografía de alrededor. Bueno, y en este terreno vemos de nuevo pues una de las cabezas que posiblemente fue su padre posando, de donde Rembrandt utiliza diferentes vestuarios que va adquiriendo en el puerto de Ámsterdam a través de las diferentes subastas que hay, que las va a reventar a medida que va consiguiendo dinero. Va a ser su pérdida porque va a comprarlo todo y va a reventar las subastas y una pieza que aparece y le interesa está en 50 florines, pues él dice 200 y me lo llevo. De hecho, cuando llega la quiebra, después, cuando se hace una tasación de todas sus posesiones, resulta que él se había gastado 3 veces más de lo que tenía, lo cual eso fue un problema para luego saldar sus deudas. Jeremías llorando la destrucción de Jerusalén. Vemos a Jeremías que posiblemente es su padre el que está posando, ¿no? Que además murió un poquito en el mismo año, en 1630, y aparece representado como este profeta contemplando la ciudad de Jerusalén en su destrucción, ¿verdad? Bueno, a manos de Nabucodonosor. Lo importante de nuevo es la diagonal del trabajo, el efecto de texturas de la carnación. Este cuadro había que ver el original para ver exactamente cómo es capaz de distinguir el metal de las posesiones que ha conseguido salvar Jeremías de la quema y la expresividad de frustración de Jeremías. Bueno, este cuadro es una auténtica obra maestra, bueno, como todo lo que estamos viendo hasta ahora. O, por ejemplo, el rapto de Proserpina, ¿verdad? Proserpina, que la que va a propiciar, bueno, realmente no lo va a propiciar ella, sino que Venus va a llamar a Cupido para que coja y lance un dardo a Plutón para que se enamore y baje a la Tierra, la única vez que baja a la Tierra a por Proserpina y se la intenta llevar. Entonces vemos las ninfas como están ayudando a tirar de ella para salvarla, cosa que no va a ser posible. Y vemos cómo Rembrandt de nuevo vuelve a jugar en este caso, un tema narrativo relacionado con la mitología, además sugerido por Huygens, que le da la idea de elaborar este cuadro, y de nuevo lo hace desde el punto de vista casi mundano. Fijaos en la expresividad de las figuras. Es maravilloso
el efecto dramático, nada afectado, está pasando algo terrible, están tirando para que Plutón no se lleve a Proserpina y están intentando salvarla y la tensión de las cuerdas, las ruedas del carro, las florecillas que han caído del carro, etcétera. Bueno, todo es absolutamente magnífico. O el filósofo en meditación. De nuevo, otra referencia puede ser a Vermeer por las luces y a Caravaggio, por supuesto, por el claroscuro. Y tenemos aquí la representación de la sabiduría en este entorno con esta escalera arquitectónica que casi podía ser leonardesca, ¿lo veis? Y este juego de luces, esta forma circular, que luego, mucho después, utilizará eh, Turner en sus piezas. Y veis ahí esa contraposición de luces entre la luz natural, la luz artificial, la luz de la sabiduría en el centro del cuadro con este filósofo meditando. Veis ahí el detalle de la luz que transparenta o atraviesa la ventana, invade el espacio y la contraposición de la luz artificial de esta mujer que está con la lumbre justo en el lado opuesto de lo que sería el conocimiento. Bueno, y como decíamos, Rembrandt tuvo gran éxito como maestro de taller, con un montón de discípulos que se apuntaban de diferentes partes del mundo, pagaban su cuota estipulada y estaban al servicio de Rembrandt en el sentido este del maestro-discípulo. Aprendían a trabajar del yeso, o sea, trabajando con modelos de yeso, con copias de grandes maestros y finalmente con modelos del natural. Bueno, aquí tenemos una imagen de Michael Swift posterior, pero bueno, para que veáis cómo era más o menos el ambiente de taller de Rembrandt que tenemos. En Ámsterdam está la casa de Rembrandt, donde se ve perfectamente cómo se organizaban esos talleres. Merece la pena hacer esa visita. Y por supuesto, bueno, pues empezó a tener alumnos. Aquí pone primer alumno, no es que fuese su primer alumno, pero sí es cierto que tuvo grandes alumnos que luego fueron artistas prestigiosos, como por ejemplo Gerrit Dou. Veis aquí, es muy curioso, esto es el alumno que está retratando a la madre de Rembrandt. Gerrit Dou, que tiene una historia muy curiosa porque era un eh, obsesivo de la limpieza y si no tenía todo limpio y pulcro no podía trabajar. Entonces llegaba a unos límites casi enfermizos. Un artista de mucha detalle, de mucha precisión, como vemos en este retrato de la madre de Rembrandt. La madre de Rembrandt, que va a ser modelo, como hemos dicho, de los cuadros de Rembrandt, como veis aquí, en esta vieja rezando en el lado izquierdo, donde va a posar, o por ejemplo, su hermana en el cuadro Joven con abanico de 1632. Es como todo el entorno familiar de Rembrandt sirve de motivo para estudios, en este caso en el cuadro de la vieja rezando es fantástico como Rembrandt se va a recrear en las carnaciones, en las arrugas de la piel, en toda esa textura que contrasta con, por ejemplo, con la pureza y la limpieza de la textura de su hermana. También su padre, como hemos dicho, pues como vemos en este estudio de la cabeza, no está catalogado el cuadro como retrato del padre de Rembrandt, pero sí que parece evidente que es el padre el que posó para esta figura espectacular. Y bueno, y en esas estamos en torno a 1631, 1632, cuando Rembrandt empieza bueno, a tener una categoría como artista reconocida por el público, tanto como maestro de taller, también como grabador y sobre todo como retratista, y va a tener retratos de todo tipo, como el retrato, por ejemplo, que vemos aquí, de Wittenbogaert, que fue un predicador influyente de la época, fue consejero de gobernantes y activo cortesano del príncipe Mauricio, es decir, bueno, gente muy importante que va a buscar en Rembrandt ser retratado. Y vemos la excepcionalidad de los retratos de Rembrandt. Fijaos en la expresión de la cara, ¿eh? Cómo es absolutamente introspectiva. Es decir, aparte de todas las carnaciones, incluso en los cuadros de Rembrandt hay estudios dermatológicos para saber si tenían alguna afección las epidermis, las pieles de los retratados, pero al mismo tiempo el trabajo de textura, pero sobre todo el trabajo de expresividad del rostro. El otro gran retratista de la época, que era Frans Hals, pues que era magnífico, pero vemos la diferencia. Este alegre bebedor, bueno, aquí Hans siempre se va a preocupar más por el sentido del movimiento, ¿no? Pues la persona que está, que ha bebido, está en movimiento, veis un brazo levantado, etcétera. No hay tanta introspección, no hay tanto cómo es la figura por dentro, sino cómo es la figura por fuera. Y sin embargo, Rembrandt sí que conseguía, como vimos en el anterior retrato, pues representar
el carácter o la forma de pensar del modelo y conseguir transmitirlo, claro. Bueno, en esas estamos. ¿Y por qué estos retratos de gente tan poderosa, tan importante para Rembrandt? Entre otras cosas, por su categoría, por supuesto, y también por su relación con Van Uylenburg. Van Uylenburg fue un artista que tenía su propio estudio, pero se convierte en marchante de arte y cuando reconoce a Rembrandt lo que hace es llevársela a su estudio para que sea el pintor jefe, por decirlo así, o el maestro director del estudio. De hecho, es la casa de Rembrandt en Ámsterdam que comentaba antes, pues es precisamente la casa de Eulenburg donde va a vivir Rembrandt durante años. Además, es el primo de Saskia, que va a ser su mujer posteriormente. En 1634 se va a casar con Rembrandt. Y este cuadro, la clase de anatomía del Dr. Tuck, tiene pues varios elementos que destacar. Por supuesto, lo maravilloso que es el cuadro en sí mismo, la escena, cómo está contada. Este Dr. Tuck, que es profesor, es médico principal y tiene a todos los discípulos asistiendo a una clase de anatomía, y por supuesto hace referencia a los retratos de gremio, una cosa que es peculiar de pintura holandesa en esta época, donde los gremios, ya sean de oficios o artesanales, encargaban a algún artista pues un cuadro, donde aparecieran todos, de forma que cada personaje retratado pagaba su retrato, es decir, el montante total que se dividía en las personas retratadas que iban a pagar la escena. Lo habitual en estas escenas, como hacía Franz Hahn, por ejemplo, era que todas las personas retratadas pues aparecieran posando hacia el modelo con su indumentaria o sus elementos de trabajo característicos, pero posando al modelo. Sin embargo, Rembrandt genera esta nueva alternativa de retrato que es mucho más intimista y al mismo tiempo mucho más veraz. De forma que es un momento de acción de la actividad que llevan a cabo. Entonces vemos como aquí el doctor Tull está enseñando cómo los tendones y los músculos del antebrazo funcionan en esta clase de anatomía, donde la carnación del cadáver se diferencia perfectamente de las carnaciones de las personas vivas, como ninguno de los asistentes posa hacia el espectador, sino que son ajenos a que los estamos viendo, pero sí se les reconoce perfectamente. Bueno, el trabajo de expresividad es fantástico. Y luego todo esto que se llevó a cabo, esta escenografía con las poses en el taller de Willenbroek, pues tiene como referencia también el cadáver, ¿verdad? El cadáver era un delincuente que había sido ajusticiado el día anterior en la horca con los cargos de robo, me parece, con armada, con armas. Y muchas veces estos cadáveres se utilizaban para estos elementos de anatomía. Además, Rembrandt es conocedor aunque hay algunos pequeños errores anatómicos en los tendones del brazo que llegan demasiado cerca del codo, etcétera, etcétera, pero él conoce la anatomía. Esto sorprendía mucho porque no se sabía muy bien cómo había llegado a este punto de conocimiento del cuerpo. Fijaos, por ejemplo, en el trabajo de los cuerpos de proporción de escorzo de la figura y al mismo tiempo el juego de diferentes expresiones del rostro. Es decir, mantiene el parecido con los modelos porque le tienen que pagar, lógicamente, los establece en una situación donde está ocurriendo una acción y al mismo tiempo pues, vemos la cara de curiosidad, la cara de perplejidad, de sorpresa, de interés de todos los artistas. Es decir, generando una estampa absolutamente espectacular. Claro, ¿cómo no iba a tener éxito este artista con esta capacidad y con esta precisión en cuanto a lo descriptivo, a lo sensitivo y a lo expresivo? Bueno, es fantástico. Y en esas estamos que, gracias a Willenbroek, pues va a conseguir muchos encargos y va a haber algunas curiosidades. Por ejemplo, este cuadro, que es la única marina que lleva a cabo Rembrandt, donde, bueno, pues tenemos aquí uno de los primeros milagros de Jesús. De nuevo estamos con la Biblia, que llega en esta tempestad, llega a calmar las aguas y cómo juega con el elemento dinámico del agua moviendo el horizonte. Leemos perfectamente el movimiento de la barca que se está subiendo, el barco que se está subiendo por encima de una ola, y de nuevo hace este juego de autorretratarse dentro del cuadro. Fijaos que lo he destacado ahí a la derecha, como esa figura que está sujetando una de las cuerdas del barco, pues es el propio autorretrato de Rembrandt que aparece, bueno, en la zona central de la escena como parte de esa dinámica. La figura es espectacular y curiosamente es la única marina de la que se tiene constancia de las que pintó Rembrandt. Tampoco hizo mucho paisaje, como ya comentamos. Y estamos, como digo, en 1634. Él va a casarse con Saskia.
Y en este momento su vida no es que vaya a cambiar, es que va a ir a mejor. Ya tiene prestigio como artista, ya está trabajando y en el taller de Willenbrock como profesor principal, porque Willenbrock se dedica al comercio de arte y además, bueno, pues se va a enamorar de la prima de Willenbrock y se va a casar. Y fijaos cómo se representa. En una actitud totalmente, por supuesto, la juventud del rostro, el pelo, la mirada. La mirada ya no es tan altiva como en el primer retrato que vimos, pero aún así se nos presenta casi como caballero, con un collar, con el brillo de la coraza, perfectamente luminoso, con una mirada afable, segura, feliz, tranquilo. Es decir, esta es la situación de Rembrandt en 1634 y que durará durante al menos 10 años más. ¿Y qué ocurre con Saskia? Bueno, pues Saskia Van Nieuwenburg, como vemos aquí en este retrato tan intimista y tan espectacular de Rembrandt, dedicado a su mujer, bueno, se casan a partir de este momento. Rembrandt, su vida va a funcionar muy bien, porque el hecho de casarse con Saskia le va a posibilitar un aumento, por decirlo así, en su capacidad económica, porque él viene de una familia que tiene dinero. em, bueno, Rembrandt, cuando hablamos del dinero, tenemos que tener en cuenta que Rembrandt no sabía administrarse. Rembrandt era un coleccionista brutal de cualquier cosa, cualquier antigüedad, cualquier cosa exótica que aparecía por el puerto de Ámsterdam, y lo pujaba y pujaba siempre al alza. Si algo costaba 100 florines, él daba 300 y solucionaba el problema. Con lo cual, cuando se casa con Saskia y recibe dinero y posteriormente cuando hereda de la muerte de su madre en 1640, pues una de las cosas que deciden es irse al barrio de Ámsterdam, el barrio judío, la zona más rica, y en vez de gastarse todo ese dinero que va a recibir a través de la herencia y también por lo que, aparte de sus cuadros, por supuesto, y sus clases, en vez de utilizarlo para pagar la hipoteca, pues lo utiliza para gastárselo precisamente en el coleccionismo, lo cual posteriormente pues su ruina cuando dejó de tener ingresos. Claro. Por otro lado, el matrimonio con Saskia pues estuvo marcado por la buena relación entre ambos, pero también por los problemas de salud de Saskia, que muere eh, en 7 años después de tuberculosis y además no llegan a tienen muchísimos problemas para tener descendencia. Es decir, en los siguientes años, en el 35, en el 36, en el 37, queda embarazada 3 o 4 veces y los nacimientos no superan el año de vida hasta que por fin Titus sí que nace sano, ¿verdad? Bueno, toda esta relación va a hacer que se tengan una conexión fundamental y Saskia va a ser una modelo en todos los cuadros, en muchos de los cuadros de Rembrandt, como podemos ir viendo. Por ejemplo, esta Saskia, esta especie de flora que genera Rembrandt con Saskia, aquí no sabe muy bien si es una alusión a la fertilidad, etcétera. Fijaos esa obsesión por tener descendencia que no conseguían. De hecho, fijaos que una de las tragedias de Rembrandt es que ninguno de sus hijos le sobrevivieron, es decir, ni siquiera Titus. Bueno, pues tenemos aquí esta Saskia exuberante. O, por ejemplo, este autorretrato de Rembrandt y Saskia en esta escena del hijo pródigo, bueno, pues aparece también en escenas de las obras narrativas de Rembrandt. ¿Y qué va a ocurrir? Que por fin, en 1641, después de 4 intentos lamentables, pues por fin consigue Titus nacer sano, que este va a ser el hijo de Rembrandt aquí retratado con esta cara de ensimismamiento que aparece en 1655, como vemos. Bueno, la relación entre Rembrandt y Titus va a ser fundamental para que Rembrandt pueda sobrevivir en un momento dado de su vida, como veremos posteriormente. Bien, fijaos cómo cambia la representación de esta Sagrada Familia, que recuerda casi a Van Dyck, incluso de Rembrandt, en 1634, a cómo después representa la Sagrada Familia muchísimo más dinámica y muchísimo más intimista. Fijaos en el boceto de la izquierda, es que Rembrandt era un dibujante excepcional, de los mejores dibujantes de la historia, por eso sus aguafuertes eran tan importantes, y vemos cómo ha generado esta escena donde ya no está, José está en la parte de atrás trabajando, apenas se le ve, los ángeles aparecen generando una línea eh,
ondulada con respecto a la luz de los ángeles y la cabeza de la Virgen y la luz del niño, y es todo mucho más acogedor y más intimista en esta escena que la anterior. Esa sensación de maternidad o de familia aparece más reflejada en esta figura que en la anterior, que era como más idealizada. Por supuesto, en esta época los cuadros bíblicos, este descendimiento de la cruz, de nuevo con esta luz central y con esa distorsión de la anatomía para comprender el cuerpo muerto de Cristo que cae y lo tienen que sujetar como pueden para poder descenderlo, generando esa veracidad que es tan carabellista. Es decir, no es el fabuloso cuerpo del descendimiento de la cruz de Rubens que cae con toda su presencia física, atlética, sino que ya vemos un cuerpo distorsionado porque, por decirlo así, está inerte, ¿verdad? Bueno, fantástico este movimiento de Rembrandt en esta pieza. O todas las escenas bíblicas, que de nuevo no hago más que hablar de Caravaggio, pero es verdad que también es una obra, Isaac, que, que es recurrente, ¿verdad? Y sobre todo lo fantástico que lo utiliza. Fijaos en los dos cuadros, los dos son versiones de Rembrandt. eh, la fuerza de la mano que sujeta la cabeza eh, las dos figuras, ¿lo veis? La potencia, que es prácticamente la misma, la suspensión de la daga o del puñal en el aire, generando un movimiento dinámico, un movimiento de movimiento, es decir, no está todo posado, no está todo equilibrado, está todo en movimiento, y simplemente el cambio de escorzos del ángel. Las expresiones de la cara son fantásticas y el estiramiento del cuello me parece impresionante. Bueno, Rembrandt aquí ya va sobradísimo, ¿va? Es un maestro absoluto y sabe utilizar el lenguaje perfectamente de la descripción para transmitir la gravedad de lo que está ocurriendo. O, por ejemplo, en la captura de Sansón, como vemos aquí. Fijaos que en todas estas piezas y las posteriores, hasta el año 47 más o menos, las referencias van a tener dos partes fundamentales. Por un lado, referencias a Rubens en el movimiento de las escenas, en el retorcimiento de las figuras, que se ve aquí perfectamente en esta captura de Sansón, el claroscuro de Caravaggio, como siempre voy diciendo. Y por otra parte, también referencias a Nicolas Poisson en los pocos paisajes que hizo Rembrandt. Veis, por ejemplo, este paisaje del Puente de Piedra, como es absolutamente bucólico, el horizonte muy bajo, típico de la pintura holandesa para dar mayor sensación de amplitud en la pieza, la técnica tan depurada en el trabajo sobre claro, sobre oscuro, no de claro oscuro, sino fijaos todos los rizos de estos árboles luminosos, como están sobre las figuras oscuras, empastados y arañados en el último término. Es decir, todas esas sensaciones en el paisaje que Rembrandt luego no va a realizar, como digo, demasiados, pero que va a tener muy presente en estas piezas. Bueno, 1640, como veis ahí, muere su madre, lo cual, como comentamos hace un momento, le va a aportar, claro, por un lado una tristeza, lógicamente, pero por otro lado una herencia. Pero en el 42 muere Saskia y su pintura se convierte en más introspectiva, más orientada a una sensibilidad interior y con un profundo contenido religioso. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir en las siguientes piezas. ¿Veis? Este autorretrato todavía no ha fallecido Saskia y él es un artista de renombre y se nos presenta a la manera de los retratos de Rafael. Esta pose triangular con el tres cuartos girado, con la elegancia de la vestimenta, ya con la pausa y la tranquilidad en la mirada que proporcionan los años, siguen viviendo al día, por decirlo así, o endeudándose cada vez más, pero teniendo ingresos suficientes como para defenderse. Bueno, todo funciona y todo va bien y además Titus pues ha nacido. Y vemos aquí, esta es una curiosidad porque es las dos piezas que hay en Madrid de Rembrandt en museos oficiales, una está en el Prado y otra está en el Thyssen, que esta pieza pertenece al Thyssen, ¿no? Este autorretrato de nuevo con las dos cadenas, con una mirada serena, con la elegancia y la prestancia del momento. Pero, ¿qué va a ocurrir? Que, como decíamos, ya en 1642. Este cuadro no es de Rembrandt, este cuadro es de Frans Hals. Frans Hals se especializó en retratos de gremio por esa sensación de movimiento que daban las escenas, pero también de una excesiva teatralización. Fijaos cómo en las figuras se adivina bastante bien una serie de poses individuales que luego se han puesto en el mismo conjunto. Bueno, realmente esto encargadores, por decirlo así, a los que contrataban la pieza, en este caso es una milicia civil, pues lo que quieren es ser retratados en conjunto para
hablar de su gremio, pero que se vean bien los retratos, ¿verdad? Bueno, a Rembrandt le van a hacer un encargo fundamental en su carrera, porque va a ser posiblemente su pieza más conocida y, sin embargo, a partir de ese momento su carrera va en declive. Y es la siguiente, la Ronda de Noche. Bueno, o como pone ahí, también conocida como la milicia la milicia del capitán Franz Van Incorp. Bueno, el capitán que le tenemos en el centro, con el brazo extendido hacia nosotros, em, eh, arengando un poquito a la milicia, estas milicias civiles que aparecen en Ámsterdam para, bueno, generar seguridad entre la población. Recordad que siempre estamos en este término de la República, pero que sigue en guerras con el Imperio Español y todavía pues que necesitan esta seguridad y encargan este cuadro a Rembrandt. Claro, fijaos, si comparamos con el de Frans Hal, de repente ya las figuras son más difíciles de adivinar. Rembrandt, por un lado, esto que se llamó la Ronda de Noche, aunque este pertenece al siglo XIX, este título, porque en principio no está demostrado que fuera de noche, sino que con el paso del tiempo se fue oscureciendo el cuadro, pero hay un rayo de luz que hace una diagonal de izquierda a derecha que posiblemente sea el día y ellos están pasando por una especie de túnel o por debajo de un puente. Bueno, un callejón. Y están haciendo esta ronda que es absolutamente dinámica, es absolutamente de movimiento. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que todas las personas que van a estar retratadas, cuando vieron el cuadro, se llevaron una decepción. El acogimiento, por decirlo así, fue frío. ¿Por qué? Porque había mucha gente que, como podéis adivinar, no acaba de definirse exactamente como retratado. O sea, si tú has pagado para hacer un retrato y de repente ves que estás de perfil o estás mirando casi hacia atrás o estás en penumbra, y bueno, ¿dónde estoy retratado? No como ocurría en las obras de Frans Hal. Sin embargo, Rembrandt es que da un paso más allá. Dice, no, es que yo estoy representando vuestra actividad, vuestra acción, cómo os movéis por la noche, cómo suenan los tambores cuando aparezco, cómo los alcabuceros, que es la compañía miliciana, preparan las armas para defenderse, cómo van arengando a las masas para que se sientan protegidas. Es decir, todo ese movimiento tiene que aparecer. Y claro, si eran 16 personas las que lo habían contratado y de pronto leen el número y hay entre unas 30 o 32 personas, dice, bueno, ¿esto cómo puede ser? Claro, Rembrandt necesitaba más gente para dar esa sensación de bullicio, de movimiento. Entonces, cuando se descubre este cuadro, pues la sorpresa fue máxima, porque decía, "Ay, a ver dónde estoy, pues si no se me ve casi". Bueno, a pesar de todo esto, el cuadro fue pagado y el acogimiento fue frío, pero sí que se cree que se empezó a considerar a Rembrandt como un artista que estaba demasiado avanzado a su tiempo, que hacía unas propuestas excesivamente modernas. Y esto va a ser nefasto para él. Bueno, la historia nos dice que a partir de este cuadro ya los encargos empiezan a descender, los ingresos por supuesto también. Además estamos en el 42, que es cuando muere Saskia. Eh, todo empieza perturbarse. También sí, hay una especie de boicot, ¿no? En sus obras. Es decir, cada vez hay menos gente que le encarga obras. Bueno, hay una teoría que dice también que aquí Rembrandt utiliza este cuadro para denunciar un asesinato. Hay una figura de una niña que la veis a la izquierda del cuadro iluminada que no tiene nada que ver con la estampa que aparece en toda la pieza, no se sabe muy bien. La única justificación es que lleva un ganso una gallina en la cintura con claro, cruzada muerta con las patas hacia arriba, que las patas del gallo eran el emblema o el anagrama, el logotipo de esta compañía miliciana. Y a lo mejor está por eso, pero no tiene mucho sentido. Hay una serie de teorías en las que se está desvelando lo que ocurrió en tiempos pasados con esta compañía miliciana y con un proceso de asesinato, etcétera. No me voy a meter en esta teoría ahora, me parece muy interesante, pero sería alargar demasiado la, la charla. Y ya de por sí está siendo extensa. Pero sí que es cierto que a partir de este momento hay un boicot. No sabemos si es que los retratados no se reconocen desde el punto de vista estético o se quedan evidenciados en algo de lo que está hablando Rembrandt. Bueno, ya hablaré más adelante en otras charlas sobre esto porque es muy interesante. Pero lo más interesante es cómo Rembrandt genera en el retrato de gremio una escenografía de ambiente real de lo que genera un espíritu gremial, no los retratos individuales de cada uno.
Cosas que le pasaron a este cuadro fue esta. ¿Veis esos márgenes que aparecen alrededor del cuadro? Son los añadidos que se han hecho posteriores de lo que fue la obra original, porque en uno de sus traslados para que cupiera en la estancia donde iba a estar expuesto, pues hicieron la locura de recortar la figura, quitarle casi 1,5 metros por la izquierda, un trocito por la derecha, por la parte superior. Es decir, corrompieron un poco la composición de la pieza. O, por ejemplo, fijaos en los detalles de las texturas. ¿Veis ahí cómo están preparados para disparar? De hecho, hay un disparo oculto detrás del sombrero de esa figura, ¿no? Entonces, todas esas expresiones de actividad, de no pose, quizá molestaron a los retratados. O, por ejemplo, los elementos de escorzo y los elementos del vestuario. Perfectamente veis el escorzo de la lanza, la proyección de la sombra. Bueno, todo puede ser simbólico, todo se le puede sacar lecturas, pero el tratamiento pictórico del cuadro es de una finura excepcional. O, por ejemplo, ya la curiosidad más absoluta. ¿Veis ahí entre esos dos hombros que hay unos ojos, un ojo que mira, ¿verdad? Se cree que es el autorretrato del propio Rembrandt que se incluye también en la escena. Y también puede ser una alusión al testigo oculto del asesinato del que hablaba. Pero esto puede ser verdad o no puede ser verdad. Eso tendríamos que investigar. Se ha investigado mucho sobre el tema, pero insisto, no me voy a meter demasiado en ello. Continúo. Claro, Rembrandt a partir de ese momento claro, es un dibujante excepcional y deja de tener encargos. Entonces, ¿qué es una de las cosas con las que va a poder salir hacia adelante? Pues a través de la obra gráfica del grabado. Y él, en este caso, son estudios de su propio rostro para generar expresiones que le van a ayudar para los cuadros, pero al mismo tiempo nos hace ver la maestría que tenía a la hora de la estampación. O, por ejemplo, este Cristo sanando enfermos o la estampa de 100 florines, que se cree que es una de las ventas de grabado que hizo Rembrandt, y lo de los 100 florines es porque es el precio de que costó. Es decir, él diría, fijaos que 100 florines era lo que pagaba un alumno al año por ser discípulo suyo. Bueno, pues se vende por 100 florines o también la leyenda dice que él mismo luego en subasta, como estaba encantado con esta estampación, pagó 100 florines para recuperar la pieza. Bueno, esto ya nos daría datos del desastre que era desde el punto de vista administrativo Rembrandt. Bueno, y en la época de madurez, pues vamos a ver estos cuadros. Fijaos, este retrato en la cama. Cuando muere Saskia, ocurren varias cosas. Primero, que tiene una affair, vamos a decirlo así, con Gertrude Dix, que es la mujer que cuidaba a Titus, donde no se sabe muy bien qué llega a ocurrir. Lo que sí se sabe, que ella le acusa de que le ha prometido matrimonio y él dice que todo esto no es cierto, etcétera. Bueno, la cosa acaba en un juicio donde se la declara ella como loca y es ingresada en un psiquiátrico de la época, casi una cárcel psiquiátrica. Pero al mismo tiempo tiene que pagar 200, creo que son florines al año, Rembrandt, para la manutención de esta mujer en el psiquiátrico. Es decir, que algo hubo allí de verdad en los dos puntos de vista. No sabe muy bien si este de quien posó para este cuadro era Gertrude, perdón. Pero lo que sí sabemos es que al mismo tiempo o poco después va a tener una sirviente, Hedwig Stoffer, con la que sí va a ser pareja. Bueno, aquí Rembrandt en el 52 se autorretrata y ya veis que ya ha perdido, sí tiene la presencia, estos brazos en jarras, elevando la mirada, intentando ser desafiante porque dice, me están pasando cosas, pero voy a salir hacia adelante, pero ya no tengo el lujo que tenía antes. Bueno, está dentro de esa época de declive y de depresión que le va acompañando hasta el final de sus días. O aquí tenemos a Hendrik, que fue esa segunda mujer suya con la que no se pudo casar porque Saskia dejó en testamento que si Rembrandt se casaba perdía la herencia, entonces no pudo casarse con ella y más en una época en la que ya sus ingresos eran menores que sus gastos por las deudas que tenía. Pero fijaos la dulzura de la escena, la anatomía y sobre todo el concepto de belleza en Rembrandt, que ya no es un concepto de belleza, por supuesto, no es renacentista, es caravallista, pero sí que es verdad que cada vez todas esas carnaciones son más naturales, cada vez es más intimista en la representación, la pureza, ya la falta de elementos de atrezo en el cuadro hace que Rembrandt cada vez sea más sintético en la pintura y más directo. Veis aquí, por ejemplo, el baño de Betseba, como también Hendrik, y de nuevo esa anatomía, bueno, pues que invita a pensar no en una belleza canónica, sino en una belleza natural. El cuadro es fantástico. Hay un punto en el final de estas obras de la referencia a Susana y los viejos, es decir, tenemos la sensación, tanto en el cuadro anterior como en este, como que estamos espiando la escena, como si tuviésemos una labor voyerística.
Oh, este retrato tan introspectivo y con tan falto, salvo la pequeña perla y las pulseras, a falta de lujo, ¿verdad? Bueno, Rembrandt en 1655 se nos presenta ya como un hombre temeroso, con el paso del tiempo agarrado en su geografía física, ¿verdad? En su anatomía, ya la piel cae, la tristeza, las tensiones en la frente, en las cejas, en los ojos, que nos hacen ver a un Rembrandt con incertidumbre por el futuro, con miedo. Pero por supuesto un gran dibujante. Fijaos, hablábamos del puerto de Ámsterdam que pasaba allí de todo, pues incluso elefantes. Y Rembrandt tenía ese trazo tan maravilloso de simplificar piezas que no se habían visto hasta ese momento. Oh, fijaos qué dibujo de tanta intensidad y tan sintético, con tanta facilidad para que con pocas líneas y con pocos trazos de pincel se comprendan las formas. Bueno, en el 56 llega a la bancarrota, sus acreedores le persiguen y entonces lo que va a ocurrir es que pues, va a haber una especie de ingeniería financiera, que va a ser que Hendrik, su pareja, y Titus, su hijo, se asocian a una sociedad para la representación o venta de obras de arte y Rembrandt va a ser el ejecutor de las obras, pero no va a recibir dinero por ellas, sino que le van a pagar un sueldo. De esta forma evitaban que los acreedores embargasen todas las posesiones y todo el dinero que podía recibir por sus obras. eh, a pesar de eso, sigue teniendo algunos encargos. Por ejemplo, este retrato de Jan Six de 1654. Claro, además, el retrato de un amigo, donde vemos aquí una pieza de Rembrandt donde resume perfectamente todas las elementos de vestuario. Fijaos, ese elemento de ponerse los guantes como si fuese algo transitorio, como lo que va a hacer después, mucho tiempo después de Gas con sus cuadros que son pequeñas instantáneas de tiempo. Ese momento casi de impaciencia por el modelo que me tengo que ir y todo resumido con un lenguaje sintético de pinceladas breves que van simplificando y mostrándonos el vestuario. Wow, magnífico. Y por supuesto todos estos problemas de deudas, de muertes, hace que sus obras sean cada vez más dramáticas. Este Moisés con las tablas de la ley ya está absolutamente harto de todo. Les va a partir en un momento, nos la va a volcar encima. Esa inercia negativa en la que se convierte su vida, en este caso, ya se ve representado a través de esta pieza. Y muere Hendrik, lo cual va a ser todo peor. Es decir, la muerte de su primera mujer, la muerte de sus hijos bebés, la muerte de Hendrik en este caso, las deudas, bueno, todo va a hacer que la pintura sea la única tabla de salvación, cuando tampoco tiene demasiados encargos. Y se nos presenta, bueno, pues aquí de esta forma, aunque este retrato es anterior a la muerte, pues sumido en el conocimiento del artista, el pintor, que en vez de pinceles tiene documentos, tiene textos, posiblemente puede ser la Biblia, que va a ser tan necesaria, no desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista de la narrativa, y se nos presenta ya casi débil, con una mirada, no voy a decir absorta, sino tranquila, como asumiendo su destino. A pesar de todo esto, va a tener algunos encargos más. Fijaos que pasa una cosa. Uno de los elementos, o por un boicot, o porque la gente ya deja de interesarle los cuadros de Rembrandt, lo que sí va a ocurrir es que el mundo de la pintura en Holanda va a virar no hacia Rembrandt, hacia la síntesis, como se demuestra en esta conjuración de Julius Stivelis o el juramento de los Batavu de Rembrandt, sino que se va casi hacia Banik, hacia atrás, por decirlo así. Los artistas, los clientes del arte, se va a poner de moda de nuevo el detalle, lo minucioso. Y Rembrandt no está en esa clave, está en la síntesis, está en la expresión, está en la dirección única de lo que quiere contar. Bueno, todo eso va a hacer que Rembrandt no es que sea ajeno, es que conoce perfectamente cuál es su destino y sabe que su pintura tiene que ser esta y no va a volver al detalle, sino que va a volver a estas síntesis, estos bátavos haciendo referencia a una escena de 7 años después de Cristo, perdón, de conjura para independizarse, que tiene tanto que ver con la historia de Holanda, donde la luz
es el elemento fundamental. ¿Lo veis? Las espadas, las vestimentas, de todo va a ser secundario. Es esa luz que aparece, que emana desde el centro de la mesa, que se convierte casi en un juramento simbólico que ilumina las figuras como algo que se está haciendo a escondidas y que va a explotar hacia afuera. Bueno, este cuadro que no estaba destinado para que lo hiciera Rembrandt, sino que lo iba a hacer uno de sus discípulos, pero que murió. Fijaos, precisamente la muerte. Entonces, una serie de 8 o 9 cuadros que iba a hacer este discípulo suyo para una institución, pues al final uno de ellos fue destinado a que lo hiciera el viejo el maestro para estas instancias y no gustó demasiado el cuadro se apartó. Un cuadro que es maravilloso, que lo podéis ver en el RISC, que es fantástico. Pero iba a tener, como digo, bueno, pequeños, magníficos y grandes encargos como este de los síndicos de los pañeros, que son de nuevo un retrato eh, de gremio, donde los síndicos del gremio de los pañeros, que eran los que trabajaban con las telas, pues van a encargar a Rembrandt este retrato que es absolutamente magnífico, donde aquí juega a que los retratados sí posen para el espectador, pero posan de forma espontánea. Es como que ellos estaban en un momento de su reunión donde están conservando, donde tenemos a la máxima responsabilidad del gremio, al contable, al representante con la tela en uno de los retales en la mano, como que está en una reunión discutiendo los precios o las tasaciones que van a poner a sus telas y de repente alguien entra, que somos nosotros, y todos ellos se dan la vuelta para mirar quién ha entrado a perturbarles. Entonces, consigue que los retratados posen para nosotros y al mismo tiempo sea toda una escena absolutamente espontánea donde somos nosotros como espectadores los que vamos a romper un poquito el equilibrio de lo que está ocurriendo. Como veis, estamos hablando de un maestro excepcional que es capaz de dominar la narrativa, la técnica y la síntesis, aunque en esta época es verdad que ya los encargos eran mínimos. Y se nos presenta como artista de nuevo, por fin, recuperando el oficio. Yo no tengo posesiones, pero tengo mi sabiduría. ¿Y cómo representa la sabiduría? Por un lado, presentando el oficio, la paleta, los pinceles, el tiento. Ya no llevo joyas, no llevo nada, soy un pintor, soy un artista, pintor y que me dedico a esto y nada más. Y la sabiduría quizá, en algunos textos se dice de esta forma, viene representada por la geometría de los círculos que hay en la parte eh, anterior. Recordad el hombre de Vitruvio del Renacimiento italiano de Leonardo, donde la figura aparece insertada en un cuadrado y en un círculo. Bueno, pues quizá esas líneas hacen referencia a esos elementos de sabiduría. Lo que no me vais a poder quitar es mi talento ni mi sabiduría, aunque sí mis posesiones. Y hace esta representación intimista de la novia judía, donde eh, eh, fijaos en el entorno del cuadro, como es absolutamente sintético, pero el juego de las manos es espectacular. El juego de las manos, la delicadeza, a pesar de lo tosco que puede ser el tratamiento de la pintura espatulada en los últimos toques de Rembrandt en este cuadro, las carnaciones, es todo dulce. Bueno, hay esta especie de recuerdo de sus, quizá de Saskia, quizá de Hendrik, o quizá de su hijo Titus, que todavía vive. Fijaos qué maravilla de contrastes, de juegos, de veladura, de empastado encima de la veladura, de claros sobre oscuros, tal y como ha hecho durante toda su carrera. Bueno, como veis es fantástico. Bueno, impresionante. Pero en 1668 muere Titus, su hijo, y entonces ya la depresión es absoluta y además el sustento también, ¿no? Ya no queda, ya las posesiones las va a perder prácticamente todas, ya solo se puede dedicar a la pintura y a lo que le queda, que es algunos años de vida. Se nos presenta en 1669 sin ninguna posesión, como lo veis ahí, con el pelo cano, el rostro tranquilo, sereno, las manos recogidas, ni siquiera aparece el oficio del pintor. Pinta este otro cuadro, el regreso del hijo pródigo, que es justo el año en que muere Titus. Posiblemente haya una relación. Fijaos esa relación, ese abrazo entre el padre y el hijo, el padre casi pidiendo disculpas al mismo tiempo a su hijo por no haber sabido comprenderle. Quizá todo esto viene a colación o acorde con la muerte de Titus. O el último cuadro que quedaba en su caballete, como tenemos aquí, ¿verdad?
este cuadro de Simeón que tenía a Jesús en brazos, ¿no? Y le está cantando, como si estuviese cantando una nana. En el 4 de octubre de 1669, cuando muere Rembrandt, este es el cuadro que está en su caballete. Y es absolutamente intimista, delicado, y casi hay esa sensación de relevo entre la vida y la muerte. Bueno, como hemos visto, Rembrandt, que muere en 1669, va a tener una labor que aquí, a pesar de que, bueno, me he extendido un poco, pero bueno, he intentado no ser demasiado largo en el discurso, podía ser muchísimo más, se podía haber visto muchísimas más piezas, pero hemos visto cómo Rembrandt se va a autorretratar y nos va a contar cómo es su vida, desde el joven que practica con la pintura en ese primer autorretrato, el joven que se presenta arrogante contra el futuro porque se sabe poderoso, el joven que va avanzando y va estableciéndose como una figura máxima en el mundo de las artes y que va a tener riquezas absolutas, y luego el artista que poco a poco va a entrar en declive, tanto físico como económico y como social y como de reconocimiento. Este fue su último autorretrato, donde ya desaparecen incluso los brazos, se centra en la mirada, en el rostro, en la iluminación en la parte superior de la frente. Bueno, está todo dicho en estos últimos cuadros. Rembrandt nos muestra exactamente cómo va a ser, cómo fue su vida, en la vida de un talento descomunal, de un triunfo brutal y que después, luego, con el paso del tiempo, volvió a ser recuperado como una de las grandes figuras del arte. Pero para terminar, voy a terminar con su penúltimo autorretrato, que es esta pieza de Rembrandt, este es su penúltimo autorretrato, donde se nos muestra como Zeuxis, ¿no? El artista de la Grecia clásica, el pintor, que como veis aquí nos mira y se ríe de una forma casi histriónica, ¿verdad? No sabemos por qué. Sabemos la historia de Zeuxis. Zeuxis fue uno de los grandes pintores de la Grecia clásica que una vez vino una mujer, una anciana, a encargarle un retrato. Y Zeuxis, que se consideraba el representante de la belleza y el más importante representante de la belleza, cuando vio a esta mujer anciana que quería que la representara como bella, pues la veis a la izquierda, en la parte superior, que es un poco ese perfil, pues a Zeuxis le dio un ataque de risa y se murió. Entonces, Rembrandt se presenta como Zeuxis, que está cerca de la muerte y que se está riendo, pero se ríe mirándonos a nosotros. Se ríe diciendo, yo he perdido mis posesiones, he perdido todo, pero al final voy a acabar igual que el resto. El mundo del arte al final me ha negado, porque es lo que ocurrió en la última época, pero al final todos vamos a acabar en el mismo sitio. De manera que Rembrandt aquí, en el fondo, es consciente, o quizá no, pero nosotros sí que lo sabemos, en que su figura va a ser eterna, muy por encima de otros artistas y otros movimientos pictóricos de la época que le negaron. Bueno, terminamos con esta imagen de Rembrandt como Zeuxis mirándonos. Espero que esta charla os sirva para acercarnos más a la figura de Rembrandt y espero que nos veamos pronto. Un saludo y hasta la próxima.